El casino olía a puros caros y desesperación, una combinación a la que me había acostumbrado tras 6 meses sirviendo champán a gente que ni se daría cuenta si desapareciera. Las copas de cristal tintineaban en mi bandeja mientras me abría paso entre la multitud, con mis tacones baratos apretándome con cada paso. A mi alrededor, las máquinas tragaperras emitían sus falsas promesas, mientras hombres con trajes que costaban más que mi alquiler anual reían demasiado alto, bebían demasiado y ni una sola vez me miraban a la cara. Yo era un fantasma allí, invisible, exactamente lo que necesitaba ser. La sección de grandes apostadores del Venetians brillaba como un mundo diferente. Todo era mármol negro y detalles dorados, donde el dinero de verdad cambiaba de manos tras cuerdas de terciopelo. Se suponía que yo no debía entrar en esa sección, pero Marcus, el jefe de sala, se había dado de baja por enfermedad y alguien tenía que llevar el dominó a la mesa 7. Mis manos temblaban ligeramente mientras equilibraba la bandeja. No por el peso, sino por la constante sensación que me quemaba la nuca. La sensación que llevaba 3 meses arrastrando. La sensación de ser perseguida. Empujé la pesada cortina que separaba las secciones y el ambiente cambió de inmediato. Más silencioso, más peligroso. La alfombra aquí era tan gruesa que absorbía el sonido. Solo 4 mesas ocupaban este espacio, cada una rodeada de hombres que parecían haberse comido el peligro para desayunar. La mesa 7 estaba en una esquina, a la sombra y separada del resto. No miré a los ocupantes mientras me acercaba. Hacía tiempo que había aprendido que el contacto visual atraía una atención que no podía permitirme, pero sentía su presencia como un peso físico. 3 hombres, quizá 4, el tipo de quietud que precede a la violencia. Su champán, caballeros, murmuré, dejando la botella con una eficiencia adquirida con la práctica. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Fue entonces cuando lo olí. Sándalo y algo más oscuro, como humo y promesas prohibidas, diferente de la colonia empalagosa que saturaba el resto del casino. Era sutil, caro, controlado. Déjalo. La voz me atravesó como un trueno antes de una tormenta, profunda, con un acento europeo que no pude identificar. No era una petición, sino una orden que esperaba obediencia. Asentí con la cabeza, manteniendo la mirada baja, y me giré para marcharme. Espera. Me quedé paralizada. Todos mis instintos me gritaban que corriera, pero mis pies se habían echado raíces en aquella lujosa alfombra. Mírame, lentamente, en contra de todos mis instintos de supervivencia. Levanté la mirada. El hombre que presidía la mesa no era lo que esperaba. Más joven de lo que sugería su voz, tal vez de unos 30 y tantos años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol, pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal y ojos tan oscuros que parecían negros en la penumbra. Llevaba un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que mi coche cuando tenía coche, tan perfectamente entallado que parecía una segunda piel. Pero no fue su aspecto lo que me dejó sin aliento. Fue la forma en que todos los demás en la mesa se quedaron completamente quietos, como animales de presa que perciben que el interés del depredador ha cambiado. Me estudió con la intensidad de alguien que cataloga cada detalle. Mi uniforme descolorido, mis zapatos rayados, el pequeño moretón en mi muñeca que había intentado cubrir con maquillaje. Esos ojos negros no se perdían nada. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con su acento envolviendo las palabras como humo. Emma, susurré, y luego me maldije inmediatamente. Nunca des tu nombre real. Esa había sido la regla número 1. Una esquina de su boca se levantó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Emma. Saboreó mi nombre como si fuera un vino caro. Eres nueva. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. 6 meses. Interesante. Se recostó en su silla, y entonces vi por primera vez al hombre que estaba detrás de él. Era enorme, con una complexión como un muro de ladrillos y un bulto bajo la chaqueta que solo podía ser un arma. Puedes irte, Emma. No hizo falta que me lo repitiera. Me di la vuelta y caminé, sin correr, aunque todo mi ser quería hacerlo, de vuelta a través de la cortina, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El resto de mi turno pasó como una nebulosa. Mantuve la cabeza gacha, serví bebidas, recogí vasos vacíos e intenté olvidar esos ojos oscuros que habían visto demasiado.
pero cada vez que entraba en la sala principal, sentía esa mirada siguiéndome, aunque nunca mirara hacia la mesa 7. A las 2:00 a.m., fiché la salida y me cambié en el vestuario de los empleados, poniéndome mis vaqueros y la sudadera con capucha de gran tamaño que ocultaba mi figura. El aparcamiento estaba 3 pisos más abajo, mal iluminado y con eco en cada paso. Apreté las llaves entre los dedos, la única arma que tenía. Mi apartamento estudio estaba a 40 minutos en autobús, 40 minutos mirando por encima del hombro, sobresaltándome con las sombras, rezando para que esa noche no fuera la noche en que él me encontrara. Salí por la puerta de empleados del casino al aire viciado del aparcamiento y me detuve en seco. Un hombre se apoyaba contra el pilar de hormigón justo en mi camino, alto, delgado, con el pelo rubio y una sonrisa que una vez me había hecho sentir segura. Ahora solo me daba asco. «Hola, nena», dijo Derek, apartándose del pilar. «¿Me te echabas de menos?» Se me heló la sangre. 3 meses desde que huí, desde que cambié mi nombre, mi pelo, todo. 3 meses mirando por encima del hombro. Y me había encontrado. Derek. Mi voz sonó firme, lo que me sorprendió. «Tienes que irte», se rió. Ese sonido familiar que solía hacerme reír también, antes de que supiera lo que podían hacer sus manos. «Eso no es muy amable, Emma. O debería llamarte Sarah. ¿O era Jessica el mes pasado?» Dio un paso más hacia mí. «Ha sido difícil localizarte. Me ha costado mucho dinero». En realidad, retrocedí, pero mis hombros chocaron con la puerta por la que acababa de salir. «No tengo tu dinero. Nunca lo tuve». «Oh, sé exactamente dónde está mi dinero». Otro paso. Ahora estaba tan cerca que podía oler el whisky en su aliento. «Pero no es por eso por lo que estoy aquí. Verás, me has avergonzado, nena. Me has hecho quedar en ridículo delante de la gente a la que le debo dinero. Y ahora tengo que llevarte de vuelta para arreglar eso. No voy a ir a ningún sitio contigo». Su mano se disparó, agarrándome la muñeca, la misma que me torció la última vez, cuyo moratón aún no había desaparecido. Jadeé por la presión, por el dolor que me trajo recuerdos que había intentado enterrar. «Tú no decides. ¿Hay algún problema aquí?» La voz vino de detrás de Derek, y él se dio la vuelta, soltándome la muñeca. 3 hombres habían salido de las sombras cerca de un Mercedes SUV negro que no había visto antes. El que había hablado se quedó en el centro. Era el hombre corpulento de la mesa 7, el que tenía la pistola, pero a su lado había otros 2 igualmente imponentes, todos vestidos con trajes oscuros y con expresiones que prometían violencia. Y detrás de ellos, caminando con la confianza despreocupada de alguien que lo poseía todo, estaba el hombre de la mesa 7. Se había quitado la chaqueta y su camisa blanca brillaba bajo la tenue luz del garaje. Llevaba las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos, y noté con una extraña indiferencia lo que parecía el borde de un tatuaje. «La señora parece incómoda», dijo, con esos ojos negros fijos en Derek, con la intensidad de un depredador que elige a su presa. Derek se enderezó, tratando de igualar esa confianza y fracasando estrepitosamente. «Esta es una conversación privada, amigo, entre mi novia y yo. No estoy...» Empecé a decir, pero el hombre de la mesa 7 levantó ligeramente una mano, silenciándome sin siquiera mirarme. «No creo haberte hecho ninguna pregunta», le dijo a Derek, con voz suave, peligrosamente suave. «Hice una observación. La señora parece incómoda». Dio un paso adelante. Solo uno. Pero Derek retrocedió como si lo hubieran empujado. «Así que, déjame preguntarte ahora. ¿Hay algún problema aquí?» La bravuconería de Derek se desmoronó. Lo vi suceder en tiempo real. La forma en que reconoció en este hombre algo que yo solo había intuido, un peligro real, no la violencia cobarde de golpear a alguien más débil, sino la letalidad controlada de alguien que había hecho cosas peores y volvería a hacerlas sin perder el sueño. «No hay ningún problema», murmuró Derek, y se marchó. Un hombre inteligente. Las palabras resumaban desprecio. Derek huyó. De hecho, corrió por el aparcamiento como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Y tal vez así era. Se hizo el silencio, solo roto por el zumbido de las luces fluorescentes y mi respiración entrecortada. El hombre de la mesa 7 finalmente me miró y vi algo brillar en esos ojos oscuros. Cálculo, interés, algo más que no podía nombrar. «¿Estás herida?», preguntó. Negué con la cabeza sin confiar en mi voz.
Me estudió durante un largo momento, luego asintió a uno de sus hombres, que inmediatamente sacó una tarjeta de visita de la nada. Me llamo Dominique Salvatore, dijo, acortando la distancia entre nosotros con 2 pasos medidos, lo suficientemente cerca como para poder oler de nuevo ese sándalo. Pude ver los destellos dorados en sus ojos, por lo demás negros. Si ese hombre vuelve a molestarte, llama a este número. ¿Entendido? Cogí la tarjeta con dedos temblorosos, de papel grueso, con letras en relieve, solo un nombre y un número de teléfono, sin título, sin empresa. Gracias, susurré. Algo peligroso cruzó por su rostro. Satisfacción, posesión. No sabría decirlo. Vete a casa, Emma. Mi chofer te seguirá para asegurarse de que llegas bien. No era una sugerencia. Y sin más, se dio la vuelta y regresó al Mercedes, con sus hombres formando una formación a su alrededor como una máquina bien engrasada. El motor del todoterreno rugió y me di cuenta de que había un segundo vehículo detrás, un elegante sedán negro que no estaba allí antes. ¿O sí? ¿Estaba tan concentrada en Derek que no había visto el coche? La puerta trasera del sedán se abrió y salió un conductor, otro hombre corpulento, con traje oscuro, que me indicó que entrara. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de un número desconocido. Sube al coche, Emma. No te lo diré 2 veces. Miré hacia el Mercedes, cuyas ventanas tintadas no revelaban nada. En contra de todos los instintos de supervivencia que había perfeccionado durante 3 meses de huida, caminé hacia el sedán y me subí. La puerta se cerró detrás de mí con el sólido golpe de la costosa ingeniería, y el coche comenzó a moverse, con el Mercedes siguiéndonos como una sombra oscura. Había escapado de un peligro esa noche, pero al mirar la tarjeta de visita que tenía en la mano, con el nombre grabado en tinta negra, tuve la desagradable sensación de que acababa de meterme en otro. El asiento de cuero del sedán olía a nuevo. Era caro, nada que ver con el vinilo agrietado de los autobuses a los que estaba acostumbrada. Me senté rígida contra la puerta, observando las luces de la ciudad difuminarse a través de las ventanas tintadas, tan oscuras que me preguntaba si alguien podía ver dentro o fuera. El conductor no había dicho una sola palabra. Conducía por las calles con una eficiencia experta. De vez en cuando echaba un vistazo al espejo retrovisor, donde pude ver al Mercedes siguiéndonos a una distancia precisa. Siempre allí, siempre vigilando. Mi edificio de apartamentos tipo estudio parecía aún más patético de lo habitual cuando nos detuvimos. Un almacén reconvertido en un barrio donde las sirenas eran la banda sonora y los cristales rotos brillaban en las aceras como diamantes mortales. Había pagado 3 meses por adelantado en efectivo, sin preguntas, porque en lugares como este no se hacían preguntas. El conductor salió y abrió mi puerta antes de que pudiera alcanzar la manija. De cerca, pude ver el auricular pegado a su cráneo, la forma en que su chaqueta colgaba ligeramente pesada de un lado. Armado. Por supuesto, estaba armado. Gracias, murmuré, bajando a la acera. Asintió una vez, esperó hasta que entré por la puerta de seguridad del edificio, que había dejado de cerrarse correctamente hacía 2 semanas, y luego regresó al sedán. Ambos vehículos permanecieron en marcha en la acera mientras subía las escaleras hasta el 3er piso, mis pasos resonando en la escalera que olía a cigarrillos rancios y derrota. Solo cuando cerré la puerta de mi apartamento, las 3 cerraduras y la cadena, oí que los motores se alejaban. Me apoyé contra la puerta, con el corazón aún acelerado, y miré la tarjeta de visita que apretaba en mi palma sudorosa. Dominique Salvatore. El nombre no me decía nada, pero su peso me parecía significativo, como una piedra que cae en agua tranquila y cuyas ondas se extienden hacia afuera con consecuencias que aún no podía ver. Debería tirarla, debería olvidar toda esta noche. En cambio, la guardé en mi cartera, detrás de mi identificación falsa y la tarjeta de crédito de emergencia que había jurado nunca usar. No me costó conciliar el sueño. Cada ruido en el pasillo me hacía sobresaltar. Pasos, portazos, la pareja de al lado gritándose en español. Pero peor que el ruido era el silencio entre medio, lleno de recuerdos de la mano de Derek en mi muñeca. Su voz diciendo que me había encontrado y que no podía esconderme. Y aún más oscuro, el recuerdo de los ojos de Dominique Salvatore cuando me miró, no como los hombres suelen mirar a las mujeres, con lujuria o desprecio, o ambas cosas. Esto había sido diferente, calculador,
como si yo fuera un rompecabezas que él pretendía resolver. Tanto si quería ser resuelto como si no. Cuando mi alarma sonó a mediodía, trabajaba por las noches, dormía durante el día, me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Mi reflejo en el espejo del baño lo confirmaba. Ojeras moradas bajo los ojos inyectados en sangre. Mi cabello rubio, teñido de su color natural castaño hacía 3 meses, se erizaba en mechones enmarañados. Acababa de salir de la ducha cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Mi mano se cernió sobre el botón de rechazar. Los números desconocidos nunca traían nada bueno, pero algo me hizo contestar. Hola, señorita Emma. No era una pregunta. Esa voz con acento de la noche anterior, suave como el whisky añejo y el doble de peligrosa. Confío en que haya llegado bien a casa. Mi corazón dio un vuelco. Señor Salvatore. Sí, gracias por eso y por lo de anoche. Dominic, me corrigió. Señor Salvatore, era mi padre. Pausa. Esperó con un significado que no entendí. Llamo para informarle de que su exnovio ya no será un problema. La forma en que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué ha hecho? Nada permanente. Podía oír la sonrisa en su voz. Simplemente tuve una conversación con él sobre lo poco aconsejable que es seguir molestándola. Se mostró muy receptivo a mis sugerencias. Me senté con fuerza en la cama, con la toalla envuelta alrededor de mí. No tenías por qué hacerlo. No, él estuvo de acuerdo. No tenía por qué. ¿Trabajas esta noche? El tema cambió a través de mí. Sí, el mismo turno. Bien, te veré allí. Espera, no lo sé. La línea se cortó. Miré fijamente mi teléfono, con una docena de emociones luchando en mi pecho. Alivio porque Derek podría dejarme en paz. Miedo por lo que Dominic había hecho para asegurarse de ello. Y debajo de ambos, una sensación que se parecía peligrosamente a la expectación. El casino parecía diferente esa noche, o tal vez yo me sentía diferente. No podía evitar que mis ojos se desviaran hacia la sección de grandes apostadores. No podía dejar de preguntarme si él estaba allí mirando. Tierra a Emma. Marcus chasqueó los dedos delante de mi cara. Se había recuperado de su misteriosa enfermedad y parecía satisfecho y descansado. La mesa 12 necesita que se le rellene. ¿Piensas quedarte ahí toda la noche? Cogí la botella de champán, obligándome a concentrarme. Este trabajo era todo lo que tenía. No podía permitirme perderlo porque un hombre peligroso hubiera decidido que yo era interesante. Pero a las 11 de la noche, cuando atravesé la cortina de terciopelo con una bandeja de bebidas para la mesa 7, se me cortó la respiración. Dominic estaba sentado en la misma silla que la noche anterior, pero esta noche estaba solo. No se veían guardaespaldas, aunque sabía que tenían que estar cerca. No estaba jugando a las cartas. No hacía nada, salvo estar allí sentado. Tenía una mano alrededor de una copa con un líquido ámbar. Sus ojos oscuros estaban fijos en la entrada, fijos en mí. Su champán, señor, logré decir, dejando la cubitera con las manos que solo temblaban ligeramente. No he pedido champán, Emma, dijo mi nombre como una caricia. Te pedí a ti. Levanté la cabeza de golpe. Disculpe. Siéntese, dijo, señalando la silla vacía frente a él. Estoy trabajando. Ya no. He comprado tu tiempo para esta noche. Debió de ver el pánico en mi rostro, porque añadió. Para hablar, nada más, a menos que quieras más. Las últimas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, eléctricas y peligrosas. Podría perder mi trabajo, susurré. Soy dueño del 40% de este casino. No perderás tu trabajo. Se inclinó hacia adelante y volví a percibir ese aroma a sándalo. Siéntate, Emma, por favor. Me sorprendió. Los hombres como él, hombres que desprenden poder como si fuera calor, no decían, por favor. Me senté en el borde de la silla, lista para salir corriendo. De cerca, pude ver detalles que se me habían escapado la noche anterior. La delgada cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la forma en que tensaba y relajaba la mandíbula, como si estuviera apretando los dientes. El tatuaje que se extendía desde su cuello, algo oscuro y complejo que desaparecía bajo su camisa. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste anoche? ¿Por qué esto? Señalé entre nosotros. No me conoces. Su sonrisa fue lenta, depredadora. Sé más de lo que crees. Emma Clark, antes Sarah Mitchell, antes Jessica Reeves, 26 años, sin familia. Abandonó la universidad hace 3 años. Lleva 3 meses huyendo de Derek Patterson.
Delincuente de poca monta, con deudas, con gente que no perdona las deudas. El horror me invadió como una ola fría. ¿Cómo es que me interesan estas cosas? Especialmente sobre personas que me interesan. Dio un sorbo a su bebida, sin apartar la mirada. Y tú, Emma, me interesas mucho. Deberías haber estado aterrorizada. Deberías haber huido. Pero bajo el miedo había una extraña y enfermiza emoción. Alguien me había visto de verdad. No al fantasma que servía bebidas, no al saco de boxeo en el que Derrick me había convertido, sino a mí. ¿Qué quieres? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Con sinceridad, dejó su vaso, se recostó en su silla con la confianza de un rey en su trono. Aún no estoy del todo seguro, pero sé que ver a un pedazo de basura ponerte las manos encima me hizo querer hacer cosas que habrían obligado a mis abogados a trabajar horas extras. Sus ojos se oscurecieron. No me gusta esa sensación. Prefiero el control. ¿Y tú crees que soy qué? ¿Una distracción? Quizás. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un cuadro en un museo. O quizás eres algo más interesante. Dime, Emma, ¿de qué huías? ¿De qué huías realmente? La pregunta tocó demasiado cerca de verdades que había enterrado. Derek, te lo dije. Derek Patterson es un cobarde que golpea a las mujeres y le debe dinero a la organización Volkov. Podrías haberlo manejado con una orden de restricción y un abogado decente. Se inclinó hacia adelante de nuevo y luché contra el impulso de inclinarme hacia atrás. Pero no lo hiciste. Huiste, cambiaste tu nombre, tu pelo, toda tu vida. Eso sugiere que estás huyendo de algo mucho más grande que un novio abusivo. Se me hizo un nudo en la garganta. No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes. Su voz se volvió más grave, íntima e ineludible. Y al final, me lo contarás, pero no esta noche. Se levantó con un movimiento fluido y se abrochó la chaqueta. Esta noche, voy a pedirle a mi chofer que te lleve a casa otra vez y mañana vas a dejar este trabajo. ¿Qué? No, necesito que tengas seguridad, protección, cosas que yo puedo proporcionarte. Sacó su cartera, extrajo una tarjeta de crédito negra y la dejó sobre la mesa entre nosotros. No tiene límite. Cómprate un nuevo apartamento en un barrio mejor. Ropa nueva. Lo que necesites. Miré la tarjeta como si fuera una serpiente. No soy una prostituta. Su risa fue sincera, sorprendida. No, no lo eres. Eres algo mucho más raro. Alguien honesto en una ciudad construida sobre mentiras. Empujó la tarjeta hacia mí. Esto no es un pago por tus servicios, Emma. Es una inversión. ¿En qué? En tenerte cerca. Lo dijo con sencillez, como si fuera lo más obvio del mundo. Aún no sé por qué, pero te necesito donde pueda verte, donde pueda protegerte. No necesito protección. Derrick no estaría de acuerdo. Tampoco los 3 matones de Volkov que preguntaron por ti en el Blue Diamond Club la semana pasada. Se me heló la sangre. Los Vulov. Derrick les debía un favor a los Vulov, la mafia rusa, el tipo de gente que no solo te hace daño, te borran del mapa. Dominic observó mi rostro, vio el miedo y asintió con sombría satisfacción. Exactamente. Así que tienes 2 opciones, Emma. Puedes seguir huyendo, seguir escondiéndote y esperar que no te encuentren antes de que se te acabe la suerte. Cogió la tarjeta de crédito, me la tendió, o puedes aceptar mi protección. Deja que yo me ocupe de los Bulov, Derek y cualquiera que crea que puede tocar lo que es mío. No soy tuya. Todavía no. La certeza de esas 2 palabras me revolvió el estómago. Pero lo serás. Debería haberle tirado la tarjeta a la cara. Debería haberle mandado al infierno. En cambio, la cogí. Su sonrisa era de triunfo y posesión envueltos en satisfacción. Buena chica. Mi chofer te espera abajo. Vete a casa, Emma. Haz las maletas. Mañana vendrá alguien a ayudarte a encontrar un nuevo lugar. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Ah, y Emma, no huyas. Soy mucho mejor cazador que Derrick. No era una amenaza, era una promesa. Me quedé sentada sola en la mesa 7 durante un largo rato, con la tarjeta de crédito pesando en mi mano y el corazón latiendo a un ritmo que se parecía peligrosamente a la rendición. Cuando finalmente me levanté y atravesé el casino, sentí su mirada sobre mí durante todo el trayecto, invisible pero omnipresente. Había escapado de la jaula de Derrick solo para entrar voluntariamente en otra.
Pero esta jaula, me di cuenta cuando el conductor abrió la puerta del sedán, me ofrecía la protección que necesitaba desesperadamente. La pregunta era, ¿qué esperaría Dominic Salvatore a cambio? El ático dominaba la ciudad como un trono que domina un reino. Las ventanas del suelo al techo revelaban un brillante manto de luces que antes me habían parecido mágicas, antes de descubrir la oscuridad que podían ocultar. Este tiene 3 dormitorios, 2 baños y medio, un sistema de seguridad completo con botones de pánico en todas las habitaciones. La agente inmobiliaria, Sofía, de unos 40 años, con traje de diseño y fría eficiencia, gesticulaba alrededor del espacio como si estuviera presentando un premio. El señor Salvatore solicitó específicamente unidades en la planta superior con acceso controlado. Me acerqué a la ventana y mi reflejo se veía fantasmal contra el paisaje nocturno de la ciudad. Habían pasado 4 días desde que Dominic me había dado esa tarjeta de crédito. 4 días de cambios vertiginosos que me dejaron mareada y desorientada. A la mañana siguiente de nuestra conversación, una mujer llamada Marie había llegado a mi apartamento estudio. Era una elegante francesa con ojos que lo evaluaban y catalogaban todo. Echó un vistazo a mis escasas posesiones y declaró que íbamos a empezar de cero. La salida de compras que siguió fue surrealista. Boutiques donde los dependientes aparecían con champán y deferencia, donde no existían las etiquetas de precios y donde Marie simplemente compraba todo lo que yo dudaba en comprar. Debes tener el aspecto adecuado, me dijo con su acento melodioso. Si vas a estar bajo la protección del señor Salvatore, lo representas. La apariencia importa. No le pregunté qué papel se suponía que debía desempeñar. Ahora, de pie en un apartamento que costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año en el casino, me sentía como una actriz que se había equivocado de plató. ¿Me lo quedo?, me oí decir. La sonrisa de Sofía era profesional, pero sabía que ya había visto esto antes. Mujeres jóvenes instaladas en apartamentos caros por hombres poderosos. La naturaleza del acuerdo no le preocupaba. Solo le importaba la comisión. El papeleo llevó 1 hora. El nombre de Dominic no aparecía por ninguna parte en el contrato de alquiler. Todo se gestionaba a través de una empresa de administración de propiedades que, al parecer, era propietaria de la mitad de los edificios de lujo de la ciudad. Pero cuando Sofía me entregó las llaves, me dijo, «El señor Salvatore ha pedido que lo llame una vez que se haya instalado». Por supuesto que lo había hecho. Me mudé esa misma tarde, lo que me llevó unos 15 minutos, ya que no tenía casi nada. Los muebles habían sido seleccionados previamente, modernos, caros, impersonales, como una habitación de hotel diseñada por alguien con un presupuesto ilimitado y sin alma. Al atardecer, estaba de pie en mi nueva cocina, rodeada de encimeras de mármol y electrodomésticos que no sabía cómo usar, sintiéndome más perdida que en el apartamento estudio, con la calefacción rota y las manchas sospechosas. Sonó mi teléfono. Un número desconocido que ahora reconocía. «Hola, Dominic. ¿Has aceptado el apartamento?» La satisfacción se reflejaba en su voz. «Bien. ¿Cómo te sientes?» Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Así es. La antigua Emma seguiría sirviendo bebidas y mirando por encima del hombro. «Esta Emma está a salvo». Una pausa. «¿Has comido?» «No. Mi chofer te recogerá en 30 minutos. Vamos a cenar». «Eso no son 30 minutos. Emma, ponte el vestido negro que compró Marie, el de cuello alto». Colgó antes de que pudiera discutir. Me quedé allí, enfadada y con algo más. Expectación, miedo. Ya no podía distinguirlo, luchando en mi pecho. Estaba tan seguro de que obedecería, tan seguro de su control sobre mí. Lo que me enfurecía era que tenía razón. 29 minutos después, salí de mi edificio con el vestido negro que me quedaba como si hubiera sido hecho a medida, probablemente porque lo era. El sedán estaba parado en la acera, con el mismo conductor de siempre. Había averiguado que se llamaba Anton, aunque seguía sin hablar. El restaurante era de esos que solo había visto en las películas. Íntimo, exclusivo, donde una camarera saludó a Anton por su nombre y me condujo a través de un comedor de discreta opulencia hasta un salón privado en la parte trasera. Dominic se levantó cuando entré y odié que se me cortara la respiración. Esa noche iba vestido completamente de negro, camisa, pantalones, incluso la corbata era de seda negra que reflejaba la luz de las velas.
Debería haberle dado el aspecto de alguien que asistía a un funeral. En cambio, le hacía parecer el pecado personificado, Emma. Rodeó la mesa, me tomó de la mano y besó mis nudillos en un gesto que me pareció europeo y anticuado y que me hizo arder la piel. Estás preciosa. Eres muy controlador, le dije, retirando la mano. Su sonrisa no se disculpaba. Sí, siéntate. La mesa estaba puesta para dos. Copas de cristal ya llenas de un vino tan oscuro que parecía sangre. Las paredes estaban insonorizadas. Lo noté por la calidad del silencio, por la forma en que el ruido del comedor principal desaparecía por completo cuando se cerraba la puerta. Estábamos completamente solos. Probablemente te preguntes por qué te invité a cenar, dijo Dominic, acomodándose en su silla con Laney Grace. ¿Quieres decir que me ordenaste cenar? Semántica. Levantó su copa de vino en un brindis burlón. Quería hablar de tu futuro. Mi futuro es mío. ¿De verdad? Dio un sorbo, mirándome por encima del borde de la copa. Hace 3 días, la organización Volkov envió a 2 hombres a tu antiguo edificio de apartamentos. Preguntaron por una mujer rubia y mostraron tu foto. Bueno, la foto de cuando eras Sarah Mitchell, pelo castaño, peinado diferente, pero reconociblemente tú. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo lo sabes? Porque tenía hombres vigilando el edificio. Interceptaron a los Bulov, tuvieron una conversación sobre territorio y respeto, y el asunto quedó resuelto. Dejó su copa sobre la mesa. ¿Y eso qué significa ahora? Significa que los Bulov han accedido a dejar de buscarte como un favor personal hacia mí. Pero los favores tienen un precio, Emma, y con el tiempo querrán saber por qué eres importante para mí. Agarré el borde de la mesa. Yo nunca pedí esto. No, pediste ayuda en un aparcamiento cuando tu exnovio te encontró. Yo te proporcioné esa ayuda. Todo lo demás son consecuencias. Se inclinó hacia adelante y la luz de las velas proyectó sombras en su rostro que lo hacían parecer peligroso, hermoso y completamente inhumano. Dime qué te hizo Derek. Me hizo daño. Ya habías visto los moratones antes de eso. Dime por qué huiste realmente. Los camareros llegaron con el primer plato, lo que me dio un respiro temporal. Pero los ojos de Dominic nunca se apartaron de mi rostro, pacientes e implacables como la marea. Cuando volvimos a estar solos, me encontré hablando. Quizás fue el vino, quizás fue el agotamiento de llevar los secretos yo sola, quizás fue la forma en que él escuchaba, como si cada palabra importara, como si yo importara. Derek trabajaba para los Bulov, pequeños trabajos, nada importante, entregas, cobros, cosas así. Empujé la comida en mi plato, sin saborearla. Hace 6 meses, llegó a casa con una bolsa. Me dijo que no la tocara, que era para un trabajo, pero estaba drogado, descuidado. La dejó abierta sobre la mesa. ¿Qué había dentro? Dinero, más del que había visto nunca. Cientos de miles, tal vez más. Me encontré con la mirada de Dominic y un libro de contabilidad. Nombres, números, lo que parecían raíces y horarios. No entendía la mayor parte, pero sabía que era importante. Su expresión no cambió, pero algo cambió en el ambiente entre nosotros. ¿Qué hiciste? Al principio nada, pero Derek empeoró. Las drogas, la violencia. Una noche me pegó tan fuerte que acabé en urgencias. Bajé la voz. El médico me preguntó si quería presentar una denuncia. Le dije que no. Pero cuando llegué a casa, el apartamento estaba destrozado. La bolsa había desaparecido. Y Derek gritaba que le había robado, que los Bulov nos matarían a los dos. ¿Lo habías hecho? No, pero él no me creyó. Tampoco ellos. Tragué saliva y huí. Cambié mi nombre, mi aspecto, todo. Esperaba que se olvidaran de mí. No se olvidaron. La voz de Dominic era suave, peligrosa. Los Volkov no se olvidan de $500,000 en efectivo y un libro de contabilidad que contiene las rutas de distribución de toda su operación en la costa este. Se me revolvió el estómago. $500,000 como mínimo. ¿Y Emma? Se inclinó sobre la mesa y me agarró la mano antes de que pudiera apartarla. Su agarre era cálido, firme, ineludible. Alguien lo robó. El dinero y el libro de contabilidad desaparecieron la noche que fuiste al hospital. Los Bulov creen que fuiste tú. Derek les dijo que fuiste tú, probablemente para salvar su propio pellejo. Pero yo no. Yo te creo. La certeza en su voz me tranquilizó, lo que significa que alguien más lo tomó. Alguien que sabía dónde lo guardaba Derek, que tenía acceso a tu apartamento. El primo de Derek, susurré,
encajando las piezas. Marcus, él tenía una llave. Siempre estaba por allí. Marcus Patterson trabaja en el Casino Venetian como jefe de sala. La sonrisa de Dominic era afilada como una cuchilla. Interesante. Mi corazón se detuvo. ¿El casino donde has estado trabajando durante 6 meses? Sí. Soltó mi mano y se recostó. Me pregunté por esa coincidencia. Ahora estoy segura de que no lo era. La habitación daba vueltas. Él sabía que yo estaba allí. Lo sabía. ¿Y qué hizo? Me le estaba vigilando. Más que vigilando, esperando. Dominic hizo una señal y uno de sus hombres apareció de algún sitio. ¿Había estado allí todo el tiempo? Le entregó una tableta. La giró para que yo la viera. Imágenes de seguridad. El aparcamiento. La noche en que Derek me encontró. Fíjate en la hora. Lo hice. Derek apareció a las 10:47 p.m. Pero a las 10:32 vi a Marcus atravesar el aparcamiento, detenerse junto al coche de Derek y mantener una breve conversación a través de la ventanilla. Le dijo a Derek dónde encontrarte. Susurré. También les ha estado diciendo a los Bulov dónde encontrarte. A cambio de dinero, imagino. Dominic cerró la tableta. Robó el dinero del libro de contabilidad, te incriminó y ha estado vendiendo información sobre tu paradero a las mismas personas que te persiguen. Todo un empresario. La rabia sustituyó al miedo. Caliente y purificadora. Ese bastardo. Ha estado trabajando conmigo, sonriéndome mientras te tendía una trampa para que cargaras con la culpa de su delito. Dominic se levantó y rodeó la mesa hasta situarse a mi lado. Los Bulov te habrían matado, Emma. Lenta y dolorosamente, como ejemplo. Lo miré, a ese hombre peligroso que se había introducido en mi vida, y le hice la pregunta que llevaba días rondándome la cabeza. ¿Por qué te importa? ¿Por qué me ayudas? Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una delicadeza sorprendente. Porque cuando te vi en ese casino, invisible para todos los demás, reconocí algo. Una luchadora enterrada bajo el miedo, fuerza envuelta en vulnerabilidad. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Y porque cuando ese pedazo de basura te puso las manos encima, quise matarlo. Ese sentimiento, esa rabia posesiva, no había sentido nada parecido en años. Eso no es una razón. Es obsesión. Sí, no lo negó. Pero soy un hombre que ha construido un imperio sobre la obsesión. Cuando quiero algo, lo consigo. Cuando quiero proteger algo, nada me detiene. Su mano me acarició la cara. Quiero protegerte, Emma. Quiero destruir a todos los que te han hecho daño. Y quiero que dejes de huir y empieces a luchar. ¿Cómo? Su sonrisa era depredadora. Dejándome enseñarte. Confiando en mí para ocuparme de Marcus, los Volkov y cualquiera lo suficientemente estúpido como para amenazar lo que es mío. Yo no lo soy. Tú lo eres. Lo dijo con tal convicción que discutir me pareció inútil. Te convertiste en mía en el momento en que decidí que lo eras. La única pregunta es si lo aceptarás. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber reconocido las señales de alarma, la posesividad, el control. Pero llevaba 3 meses huyendo, 3 meses siendo perseguida, y estaba tan cansada de tener miedo. ¿Qué le pasará a Marcus?, pregunté. La sonrisa de Dominic se amplió. ¿Qué quieres que le pase? La pregunta quedó flotando en el aire, con unas implicaciones que entendí perfectamente. Me estaba ofreciendo venganza, justicia, violencia. Quiero que confiese. Quiero que los Bulov sepan la verdad. Hecho. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Mis hombres lo recogerán esta noche. Por la mañana le habrá contado todo a los Bulov. El dinero robado, el libro de contabilidad, todo. Y entonces los Volkov se encargarán de él a su manera, que no será agradable. Guardó su teléfono en el bolsillo. Pero quedarás libre, libre, libre. La palabra sabía a posibilidad y peligro al mismo tiempo. Todo esto tiene un precio, dije. Tu protección, el apartamento, limpiar mi nombre. ¿Qué quieres de mí? Dominic me ayudó a levantarme, con las manos en mi cintura, su cuerpo tan cerca que podía sentir su calor. Quiero que dejes de esconderte. Deja de huir. Quiero que estés en mi mundo, a mi lado, donde pueda verte como, ¿qué? Tu amante. La tuya como la mía. Corta conmigo. Sea cual sea el resultado, no tengo todas las respuestas, Emma. Solo sé que dejarte marchar no es una opción que esté dispuesto a considerar. Su honestidad era más aterradora que cualquier mentira.
No era seducción ni manipulación. Era la verdad, cruda y sin adornos. Y si digo que no, no lo harás. Su confianza debería haber sido arrogante. En cambio, parecía una certeza nacida de ver algo que yo no podía ver. Porque tienes tanta curiosidad por esto como yo por nosotros, por lo que pasa cuando alguien finalmente lucha por ti en lugar de contra ti. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. Miré esos ojos oscuros y tomé una decisión que me pareció como saltar de un acantilado. De acuerdo. Una palabra, una rendición. Su beso no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era brutal ni exigente, sino lento, minucioso, posesivo. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza mientras me saboreaba con la misma intensidad concentrada que ponía en todo lo demás. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Mía, susurró contra mis labios, y yo no discutí. Las 3 semanas siguientes se difuminaron como un sueño del que no podía despertar, o no quería despertar. Marcus desapareció la noche de nuestra cena. La versión oficial era que había huido de la ciudad tras ser sorprendido robando en el casino. La versión no oficial, que se susurraba en las salas de descanso y en las trastiendas, donde circulaba la información real, era que los Bulov lo tenían en su poder, que lo habían obligado a confesarlo todo antes de hacerlo desaparecer de tal manera que nunca lo encontraran. Debería haberme sentido culpable. Debería haber perdido el sueño por el papel que había desempeñado en su destino. Pero no fue así. El libro de contabilidad y el dinero reaparecieron misteriosamente en un almacén de Volkov, entregados con una nota anónima en la que se detallaba el robo y el engaño de Marcus. En 48 horas, la casa de mi persona había terminado. El precio por mi cabeza se evaporó como la niebla matinal. Era libre, excepto que no lo era. No realmente. Dominic había tenido razón en una cosa. Había dejado de huir, pero había cambiado una forma de cautiverio por otra. Por muy dorada que fuera, me llamaba todas las mañanas a las 8, a veces para preguntarme qué había desayunado, a veces solo para oír mi voz. Su chofer me recogía 3 tardes a la semana para ir a cenar a restaurantes exclusivos, donde siempre nos sentábamos en salones privados, siempre rodeados de la presencia invisible de su seguridad. Aprendí cosas sobre él por fragmentos, piezas de un rompecabezas que él revelaba poco a poco. Había nacido en Sicilia, se había mudado a Estados Unidos a los 15 años tras el asesinato de su padre y había construido su imperio desde cero mediante una combinación de negocios legítimos, propiedades inmobiliarias, clubes nocturnos, construcción y empresas que nunca nombró, pero que yo entendía que, en el mejor de los casos, se movían en zonas grises legales. No soy un buen hombre, Emma, me dijo una noche mientras tomábamos un vino tan caro que probablemente costaba más que mi viejo coche. He hecho cosas que te horrorizarían. He hecho daño a personas que se lo merecían y a otras que probablemente no. Pero tengo un código. La familia es sagrada. La lealtad se recompensa. La traición se castiga. ¿Y yo qué soy?, le pregunté. Su sonrisa fue lenta, posesiva. Tu familia, lo hayas aceptado o no. La forma en que me miró, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez, debería haberme hecho huir. En cambio, me hizo inclinarme más hacia él. Me estaba enamorando de un hombre que probablemente tenía sangre en las manos, que me controlaba con la misma confianza despreocupada con la que controlaba todo lo demás en su mundo, que se había introducido en todos los rincones de mi vida hasta que ya no podía recordar cómo era la libertad. Y lo aterrador era que no quería recordar. La mañana en que todo cambió comenzó con normalidad. Me desperté en mi ático, nuestro ático, aunque Dominic tenía su propia residencia, una casa de piedra rojiza en el barrio histórico al que nunca me había invitado, y encontré una caja de vestidos en la puerta de mi casa. Dentro había un vestido que parecía zafiro líquido con una nota escrita con la elegante letra de Dominic. Esta noche, estate lista a las 7. Mi teléfono sonó antes de que pudiera procesarlo. ¿Lo has recibido? Su voz era cálida, íntima, como si estuviera tumbado a mi lado en lugar de donde quiera que estuviera realmente. ¿El vestido? Sí, es precioso. ¿Cuál es la ocasión? Una recaudación de fondos benéfica de Ágala para el hospital infantil. Muy tedioso, muy necesario para mantener las apariencias. Una pausa. Quiero que estés allí conmigo públicamente. Mi corazón se aceleró. 3 semanas de cenas privadas, de existir en las sombras de su mundo. Ahora me quería a la luz.
Dominic, no quiero. La gente hablará. Harán suposiciones. Que hagan suposiciones. El acero se impuso a la calidez. Estoy cansado de ocultarte, Emma. Quiero que todos te vean a mi lado. Quiero que sepan que estás bajo mi protección. ¿Quieres decir que quieres marcar tu territorio? Sí, sin disculpas, sin vergüenza. ¿Ese es un problema? Debería haberlo sido. Pero la posesividad que me habría aterrorizado con Derek se sentía diferente con Dominic. Era posesivo, sí, pero también era protector, atento. Había acabado con las amenazas a mi seguridad. Me había dado una seguridad que nunca había conocido y no me había pedido nada más que mi presencia. Bueno, casi nada. No habíamos dormido juntos a pesar del calor que bullía entre nosotros. A pesar de los besos que me dejaban sin aliento y con ganas de más, Dominic había mantenido una moderación casi anticuada. No te presionaré. Me había dicho después de un encuentro particularmente intenso que nos había dejado a ambos jadeando. Cuando estés lista, me lo dirás. Hasta entonces, puedo esperar. El control que ejercía sobre su deseo debería haberme tranquilizado. En cambio, me hizo desearlo aún más. No, me oí decir, no hay problema. Estaré lista a las 7:00. Su satisfacción resonó a través del teléfono. Bien, Marie vendrá a las 4:00 para ayudarte a prepararte. Por supuesto que lo hará. La fiesta se celebró en el salón de baile del Grand View Hotel. Todo eran candelabros de cristal y columnas de mármol, donde personas con vestidos de diseño y smoking se movían como bancos de peces exóticos. La vieja riqueza se codeaba con la nueva, mientras los camareros circulaban con champán y canapés que costaban más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Me sentía como una impostora con mi vestido de zafiro, a pesar de que Marie me aseguraba que estaba perfecta. Entonces llegó Dominic. Se movía entre la multitud como un tiburón en el agua. La gente se apartaba instintivamente, las conversaciones se interrumpían y los ojos seguían su recorrido. Su smoking estaba confeccionado a la perfección. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, y cuando sus ojos me encontraron al otro lado de la sala, todo lo demás dejó de existir. Bellísima, murmuró cuando llegó a mi lado, tomándome la mano y llevándosela a los labios. Eclipsas a todas las mujeres de aquí. Eres parcial. Soy sincero. Me cogió de la mano y la colocó en el hueco de su brazo. Ven, hay gente que debes conocer. La siguiente hora fue una lección magistral sobre las dinámicas de poder. Dominic me presentó a los ayudantes del alcalde, a magnates de los negocios, a matronas de la alta sociedad que sonreían con la boca mientras sus ojos calculaban mi valor. A cada uno de ellos me presentó de la misma manera. Esta es Emma. Está conmigo. Sencillo, directo, una afirmación que no admitía réplica. Observé cómo reaccionaba la gente, la diferencia inmediata, la cortesía cautelosa, la forma en que me trataban con un respeto que no tenía nada que ver con quién era yo y todo que ver con a quién acompañaba. Te tienen miedo, le susurré durante un momento de calma. Bien, la mano de Dominic se posó en mi espalda, posesiva y cálida. El miedo genera respeto. El respeto garantiza la cooperación. Es una forma solitaria de vivir. Sus ojos encontraron los míos. Algo vulnerable brillaba en su profundidad. Fue antes de que pudiera responder, la voz de una mujer atravesó la multitud como una espada. Dominic, qué sorpresa verte aquí, respondió. La mujer que se acercaba era impresionante, alta, esbelta, con cabello negro azabache y rasgos tan perfectos que parecían esculpidos. Su vestido rojo se ceñía a sus curvas como el pecado, y se movía con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Pero fue la forma en que todo el cuerpo de Dominic se tensó lo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Isabella, su voz era gélida. Creía que estabas en Milán. Lo estaba. Los negocios me han traído de vuelta. Sus ojos se deslizaron hacia mí, evaluándome y descartándome de un solo vistazo. ¿Quién es tu amiguita? La condescendencia en amiguita me hizo apretar la mandíbula. Emma Clark, dije antes de que Dominic pudiera responder. ¿Y tú quién eres? Su sonrisa era serpentina. Isabella Russo, la prometida de Dominic. El mundo se tambaleó. Ex prometida, corrigió Dominic con una voz peligrosamente suave. No hemos estado comprometidos durante 2 años, Isabella. No hagas el ridículo. Detalles. Ella hizo un gesto con su mano manicurada.
Nuestras familias han estado aliadas durante generaciones, cariño. Una separación temporal no cambia eso. Sus ojos volvieron a mí, agudizándose. Aunque veo que te has estado divirtiendo con, ¿qué exactamente? Una camarera de cócteles. Qué encantadoramente democrático por tu parte. El calor inundó mi rostro. Había investigado. Por supuesto que lo había hecho. La mano de Dominic se apretó sobre mi cintura. Cuida tu tono, Isabela. Emma está bajo mi protección. Faltarle el respeto a ella es faltarme el respeto a mí. ¿Tu protección? Isabela se rió. El sonido era frágil. ¿Así es como lo llamas? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se una al desfile de otras que han calentado tu cama y luego han sido descartadas? Ya basta. La voz de Dominic podría haber cortado cristal, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada y por la satisfacción en los ojos de Isabela, ella lo sabía. Disculpadme, murmuré, apartándome del agarre de Dominic. Necesito aire, Emma. No esperé a oír el resto. Me abrí paso a ciegas entre la multitud, empujando las puertas francesas hasta una terraza con vistas a la ciudad. El aire fresco de la noche golpeó mi piel acalorada como una bofetada. ¿Cuántas más? Resonaron las palabras de Isabela. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la descartes? Estaba tan concentrada en huir de mi pasado que no me había parado a cuestionar el de Dominic. No le había preguntado por el desfile de mujeres que debían de haber existido antes que yo. Los hombres que se parecían a él, que ejercían el poder como él, no se quedaban solos. Está mintiendo. Di un respingo. Dominic me había seguido, silencioso como una sombra. ¿Lo está haciendo? Me volví hacia él. ¿Ha habido otras? Sí. No mintió. Lo agradecí, aunque me dolió. Tengo 38 años, Emma. Por supuesto que ha habido otras, pero ninguna era tú. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que importa. Se acercó y yo me mantuve firme. Isabela y yo nos comprometimos hace 3 años. Un acuerdo entre familias destinado a fortalecer alianzas. Lo rompí porque no podía soportar la idea de casarme con alguien a quien no amaba y que no me amaba. Ella ha estado resentida desde entonces. ¿Y las otras? El desfile, mencionó ella y él apretó la mandíbula. Transacciones breves y sin sentido disfrazadas de relaciones. Él se acercó a mí y esta vez no me aparté. Tú no eres una transacción, Emma. No eres una distracción ni un entretenimiento. ¿Qué eres? Le desafié. ¿Qué soy para ti, Dominic? ¿En serio? Porque hace 3 semanas no era nadie. Una camarera de cócteles huyendo de su pasado. Ahora estoy en un ático, vistiendo trajes de diseñador, desfilando ante la alta sociedad como si fuera alguien que pertenece a este lugar. Me interrumpió, como alguien que pertenece a mí. ¿Por qué? La pregunta brotó de mi boca. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera. Mujeres como Isabela, que entienden tu mundo, que provienen de tu mundo. ¿Por qué elegir a una camarera de cócteles destrozada que conociste por casualidad? No fue por casualidad. Sus manos me tomaron el rostro, obligándome a mirarlo a los ojos. Te vi 3 meses antes de esa noche en el estacionamiento. Estabas sirviendo bebidas en el casino principal y alguien te derramó champán encima. El cliente estaba borracho, agresivo, pero tú lo manejaste con elegancia. Sonreíste aunque yo podía ver que te estaba matando por dentro. Y pensé, ahí hay alguien que ha sido golpeada, pero se niega a quedarse abajo. ¡Pum! Se me cortó la respiración. 3 meses. Te trasladé a la sección de grandes apostadores. Me aseguré de que trabajaras las noches que yo visitaba. Te observé. Una leve sonrisa. Sé que suena obsesivo, es obsesivo. Pero desde ese primer momento supe que te quería. Quería conocerte. Quería quitarte todas las cargas de encima y asumirlas yo. Es una locura. Sí, lo dijo con sencillez, con sinceridad. Estoy obsesionado contigo, Emma. Poseedor, probablemente de forma poco saludable, pero soy sincero al respecto. No voy a mentir y decir que lo que siento es razonable o normal. No lo es agotador. Su sinceridad derribó mis defensas. ¿Cómo podía discutir con alguien que admitía su obsesión tan abiertamente? Isabela tiene razón en una cosa, susurré. No pertenezco a tu mundo. Entonces cambiaré mi mundo. Lo dijo con tanta convicción que casi le creí. No me importa la aprobación de la sociedad ni las expectativas de mi familia. Me importas tú, solo tú. Dominic, dime que tú tampoco lo sientes. Su frente se apoyó contra la mía. Dime que estas 3 semanas no han significado nada, que no piensas en mí cada mañana cuando te llamo,
Cada noche, cuando mi chofer te lleva a casa, dime que no deseas esto tanto como yo. No pude hacerlo porque sería mentir. Estoy aterrorizada, admití. De ti, de esto, de lo mucho que deseo algo que parece demasiado bueno para ser real. Es real. Sus labios rozaron los míos, ligeros como una pluma. Yo soy real. Esto es real. Y no voy a ir a ninguna parte. El beso que siguió fue diferente a los demás. Más profundo, más desesperado, lleno de promesas y posesión. Cuando finalmente nos separamos, ambos temblábamos. Llévame a casa, susurré. Sus ojos se oscurecieron con comprensión. Emma, no hables, no tengas cuidado. Lo miré fijamente a los ojos. Llévame a casa, Dominic. He dejado de huir de mi pasado, de esto, de ti. Durante un momento, se limitó a mirarme. Luego sacó su teléfono, envió un mensaje de texto y me tomó de la mano mientras traía el coche. No hablamos durante el trayecto hasta mi ático. No era necesario. El aire entre nosotros crepitaba de electricidad. Con 3 semanas de deseo reprimido, por fin se nos permitía encenderlo. En el ascensor me empujó contra la pared y me besó con un apetito que me hizo flaquear las rodillas. Cuando llegamos a mi piso, mi pintalabios estaba corrido y su control pendía de un hilo. La puerta del apartamento se cerró detrás de nosotros y entonces solo existía él. Sus manos, su boca, su cuerpo contra el mío. Nos quitamos la ropa como si fuera una armadura, dejando un rastro desde la entrada hasta el dormitorio. Cuando me tumbó en la cama, sus ojos me recorrieron con tal reverencia que me sentí hermosa por primera vez en mi vida. Mía, susurró, y yo no discutí. Tuya, acepté. Y entonces ya no hubo más palabras, solo sensación, conexión. Dos personas rotas que encontraban la plenitud el uno en el otro. Más tarde, envueltos en sábanas, tracé el tatuaje de su pecho. Un fénix renaciendo de las llamas. Renacimiento, murmuró somnoliento. Después de que mi padre muriera, después de que yo viniera aquí, un recordatorio de que podemos renacer de nuestras cenizas. Besé el intrincado diseño. Entonces ambos estamos resurgiendo. Sus brazos me abrazaron con fuerza. Por primera vez en 3 meses, quizá más, me sentí segura. Verdaderamente segura. Debería haber sabido que no duraría. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y el peso desconocido de un brazo sobre mi cintura. Por un momento, desorientada, olvidé dónde estaba. Entonces, la memoria volvió. Anoche, Dominic, todo, y el calor inundó mi rostro. Me giré con cuidado, sin querer despertarlo, y me encontré mirando un rostro dormido que parecía más joven en reposo. Los rasgos duros se suavizaron. La vigilancia constante desapareció. Parecía casi tranquilo. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo alcancé lentamente y vi el nombre de Marie. Buenos días, el señor. Salvatore me ha pedido que le informe de que ha despejado su agenda para esta semana. Disfruten de su tiempo juntos. M. Me quedé mirando el mensaje. Ha liberado mi agenda como si tuviera alguna. Como si toda mi vida no girara en torno al hombre que dormía a mi lado. Deja de pensar tan alto. La voz de Dominic era áspera por el sueño, con los ojos aún cerrados. Puedo oír tu ansiedad desde aquí. No estoy nerviosa. Llevas despierta 3 minutos y ya has mirado el móvil 2 veces. Uno de sus ojos oscuros se entreabrió, clavándome la mirada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo estoy procesando. Arrepentido, la pregunta salió con cautela, como si se estuviera preparando para el impacto. No. La verdad me sorprendió. No me arrepiento de lo de anoche, pero Dominic, tenemos que hablar. Sonó mi teléfono. Un número desconocido pero con prefijo local. La actitud de Dominic cambió por completo. El sueño desapareció, sustituido por una aguda alerta. No contestes. Pero algo me impulsó a cogerlo de todos modos. ¿Hola? Una respiración pesada, luego una voz que esperaba no volver a oír nunca más. Emma, o debería decir Sarah o Jessica. La risa de Derrick era desquiciada. Te creías muy lista, ¿verdad? Escondiéndote detrás de tu novio mafioso. Pero ¿sabes qué, nena? Sé dónde estás y voy a por ti. El hielo inundó mis venas. Derek, arruinaste mi vida. Mataste a Marcus. Me costaste todo. Y ahora estás jugando a las casitas con Dominic Salvatore. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. Eres mía, mía. Y si yo no puedo tenerte, nadie podrá.
La línea se cortó. Me quedé paralizada, el teléfono aún pegado a mi oído. Las palabras de Derek resonaban en mi cabeza. Dominic ya se estaba moviendo. Se levantó de la cama, se puso los pantalones y se llevó el teléfono al oído. Anton, Derek Patterson, encuéntralo ahora mismo. Escuchó y su rostro se ensombreció. ¿Qué quieres decir? Ha abandonado la ciudad. ¿Quién lo autorizó? Una pausa. No me importa lo que haya dicho Bulov. Acaba de amenazar a Emma. Quiero que lo encuentren en menos de una hora o rodarán cabezas. Terminó la llamada y se volvió hacia mí. Vístete, nos vamos. Dominic, ¿y ahora qué? Cada palabra de Emma estaba impregnada de autoridad. Derek escapó de la custodia de Volkov hace 3 días. No me lo dijeron porque asumieron que huiría y nunca volvería. Está claro que se equivocaron. El miedo se cristalizó en ira. 3 días. Lleva 3 días libre y a nadie se le ocurrió mencionarlo. Responderán por ese descuido. La promesa en su voz era mortal. Pero ahora mismo, mi prioridad es tu seguridad. Haz una maleta. Solo lo imprescindible. Nos vamos a un lugar seguro. 20 minutos más tarde, estábamos en el vehículo personal de Dominic. No era el sedán, sino un Range Rover negro con cristales antibalas y blindaje que se notaba en el peso de las puertas. Anton conducía mientras otro guardia, que no reconocí, se sentaba en el asiento del copiloto. Ambos hombres iban cargados de armas que no se molestaban en ocultar. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras la ciudad se desvanecía tras nosotros. A mi casa, el edificio de ladrillo rojo. La mano de Dominic encontró la mía y la apretó. Es una fortaleza. Derek no se acercará a menos de una manzana. Dijiste que te encargarías de él. Dijiste que lo harías. Su voz era hielo sobre furia. Los Volkov están al tanto. Le dejaron escapar. No me informaste de que el incumplimiento de nuestro acuerdo tendría consecuencias. Pero primero, necesito que estés a salvo. El edificio de piedra rojiza estaba en el distrito histórico, un edificio de 4 pisos que parecía elegante y modesto desde el exterior. Pero al acercarnos, me fijé en las cámaras, las puertas reforzadas, la forma en que el edificio vecino parecía albergar a hombres que observaban nuestra llegada con interés profesional. Dentro había otro mundo. La elegancia del viejo mundo se mezclaba con la seguridad moderna, suelos de mármol, muebles antiguos y obras de arte que probablemente pertenecían a museos, pero también puertas de acero, habitaciones de pánico y tecnología que vigilaba todas las entradas. El dormitorio principal está en la 3ª planta, dijo Dominic, guiándome escaleras arriba. Te quedarás allí. No salgas de este edificio sin mí o sin un mínimo de 3 guardias. ¿Entendido? Dominic, esto es una locura. Derek es un exnovio inestable, no un ejército. Derek es un hombre inestable que no tiene nada que perder y que quiere vengarse de ti. Me tomó el rostro entre las manos y me obligó a mirarle a los ojos. He visto lo que hacen los hombres desesperados, Emma. No voy a arriesgarte. Nunca. El miedo en sus ojos. Miedo real. Quizás era la primera vez que lo veía. Silenció mis protestas. El resto del día transcurrió en una intensa espera. Dominic hizo llamadas desde su estudio. Podía oír cómo se le alzaba la voz, conteniendo a duras penas la furia mientras reprendió a los Bulov por su incompetencia. Los guardias iban y venían, informando en voz baja. Al caer la tarde, aún no había señales de Derek. Está jugando con nosotros, dije desde donde estaba sentada, acurrucada en el sofá de cuero de Dominic, viendo la puesta de sol sobre la ciudad, haciéndonos esperar, haciéndome temer. Lo está consiguiendo. Dominic se sirvió un whisky, el tercero en una hora, pero su ventana se está cerrando. Cada hora que pasa, más hombres míos inundan las calles. Todos mis contactos lo están buscando. No puede esconderse para siempre. A menos que no quiera esconderse, pensé mientras hablaba. A menos que quiera que lo encuentren. Una vez que se produjo el enfrentamiento, Dominic se quedó muy quieto. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que dejemos de esperar a que venga a nosotros. Lo sacamos de su escondite. Usémosme como cebo. De ninguna manera, Dominic. No. Golpeó su vaso con tanta fuerza que me sobresalté. No te usaré como cebo. No te pondré en peligro. Y no hay más que hablar. Ya estoy en peligro. Me levanté con la ira superando al miedo. Él sabe dónde vivo. Tiene mi número. Está ahí fuera, en algún lugar, observando, planeando. Al menos así.
Nosotros controlamos cuándo y dónde. Y si algo sale mal, si llega a ti antes de que mis hombres puedan detenerlo. Dominic se acercó a mí y me agarró por los hombros. No puedo. No te perderé. La emoción cruda en su voz me oprimía el pecho. No lo harás. Pero no podemos vivir así. No puedo vivir así. Escondiéndome, esperando, con miedo constante. No escapé de Derek solo para dejar que controlara mi vida desde las sombras. Nos miramos fijamente, con voluntades enfrentadas. Finalmente, Dominic exhaló bruscamente. Si hacemos esto, y digo sí, será según mis condiciones, en mi ubicación, con mis hombres rodeándote en todo momento. Y a la primera señal de peligro, corres. No intentas ser valiente. No intentas luchar. Corres y dejas que mis hombres se encarguen. De acuerdo. Me estudió el rostro, buscando alguna duda. Al no encontrarla, sacó su teléfono. Anton, organiza una reunión mañana por la noche en el almacén de la quinta y consígueme 20 hombres. No, 30. Quiero que se cierre todo el bloque. Las siguientes 24 horas se hicieron eternas. Dominic informó a sus hombres, planificó las rutas de salida y repasó los imprevistos hasta que me dio vueltas la cabeza. Cuando se acercaba el atardecer del día siguiente, estaba tan tensa que pensaba que iba a estallar. Marie había traído ropa, un vestido sencillo, zapatos planos con los que pudiera correr si fuera necesario, sin joyas, nada que pudieran agarrarme o usar en mi contra. No tienes por qué hacer esto, dijo Dominic por enésima vez, mientras nos dirigíamos hacia el distrito de los almacenes. Sí, tengo que hacerlo. El almacén era exactamente como lo había imaginado. Abandonado, industrial, rodeado de edificios vacíos que proporcionaban una visibilidad perfecta para los hombres de Dominic. Podía verlos apostados en los tejados, en las puertas, por todas partes. Un ejército solo para mí. Esperamos en el centro de la planta principal, rodeados de hormigón y sombras. Dominic se mantuvo cerca, con la mano en mi espalda, irradiando una tensión apenas controlada. Mi teléfono sonó exactamente a las 9:00 p.m. No. Dominic me quitó el teléfono de la mano. Ella se queda conmigo. ¿Quieres hablar? Entra. Garantizaremos tu seguridad el tiempo suficiente para escuchar lo que tienes que decir. ¿Crees que soy tan estúpido como para caer en tu trampa? Creo que estás lo suficientemente desesperado. La voz de Dominic era fría. Y creo que sabes que esta es tu única oportunidad de decir lo que viniste a decir antes de que mis hombres te entierren. Silencio. Luego, 5 minutos. Solo ella y yo. Luego me iré y nunca volverás a saber nada de mí. 3 minutos. Ella permanece a la vista en todo momento. Mis hombres no bajan las armas. Bien. La línea se cortó. Dominic me miró y vi la guerra que se libraba detrás de sus ojos. El deseo de protegerme luchaba con la necesidad de acabar con esto. Recuerda, 3 minutos y luego te vas. No importa lo que diga. Asentí. Tenía la boca demasiado seca para hablar. La puerta del almacén se abrió con un chirrido. Derrick entró y apenas lo reconocí. Demacrado, sucio, con los ojos desorbitados y una desesperación que emanaba de él en oleadas. En la mano llevaba algo pequeño. Se me cortó la respiración. Una pistola. Al instante, unos puntos rojos de láser le marcaron el pecho. 30 armas apuntándole desde 30 ángulos diferentes. «Tírala», ordenó Dominic. No hasta que haya dicho lo que vine a decir. La mano de Derrick temblaba, pero la pistola seguía en alto. No apuntaba hacia mí. Todavía no. Pero la amenaza era clara. Lo has arruinado todo, Emma. Todo lo que tenía, todo lo que estaba construyendo. ¿Y para qué? Para jugar a las casitas con este pedazo de... Has arruinado tu propia vida, dije, sorprendida por lo firme que era mi voz. Robaste a los Bulov, me golpeaste, me hiciste temer existir. Estos son las consecuencias. Las consecuencias. Se rió con un sonido desquiciado. ¿Quieres hablar de consecuencias? Marcus está muerto por tu culpa. Los Volkov me persiguen por tu culpa. Todo mi mundo se ha derrumbado porque no pudiste mantener la boca cerrada. Nunca. Te quería. El grito resonó en el almacén. Te lo di todo y lo tiraste por la borda por él, por dinero. Porque tú me hiciste daño, le interrumpí. Me provocaste pesadillas. Me diste motivos para huir. Eso no es amor, Derek. Es posesión. Y yo ya no quiero que me poseas.
Algo cambió en su expresión. La rabia dio paso a algo más frío, más resignado. Entonces supongo que ambos hemos terminado. La pistola se movió, no hacia mí, sino hacia Dominic. Todo sucedió a la vez. Dominic me empujó detrás de él. Se escucharon disparos. No de Derek, sino de las sombras, de los hombres de Dominic. El cuerpo de Derek se sacudió una, dos, tres veces cuando las balas dieron en el blanco. Cayó. El almacén quedó en silencio, excepto por el zumbido en mis oídos. Dominic se dio vuelta, me agarró y me revisó con manos frenéticas. ¿Estás herida, Emma? ¿Lo estás? Estoy bien. Las palabras salieron entumecidas. ¿Está muerto? Dominic me atrajo hacia su pecho, con el corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja. Se ha acabado. Se ha ido. Estás a salvo. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido algo más que el extraño vacío que me invadía. Derrick estaba muerto. La amenaza había desaparecido. Era libre. Entonces, ¿por qué sentía que había cambiado una jaula por otra? 3 meses después, estaba en la cocina de la casa de piedra rojiza, con la luz del sol entrando por las ventanas que daban a un jardín privado, y escuchaba a Dominic discutir con alguien por teléfono en un italiano rápido, su madre, por lo que parecía. Algo sobre conocerme, sobre la decencia, sobre cuándo planeaba hacer las cosas oficiales. 3 meses desde la muerte de Derrick, 3 meses viviendo en la casa de Dominic, en su mundo, a su sombra. 3 meses de seguridad y protección, y un amor tan intenso que a veces me sentía ahogada. Pero también 3 meses descubriendo quién era él realmente. No solo el hombre peligroso que me había salvado, sino el hombre que se despertaba con pesadillas de las que no hablaba, que llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros y nunca dejaba que nadie lo viera flaquear, que amaba con la misma intensidad con la que hacía todo lo demás, de forma posesiva y sin reservas. Los Volkov se habían disculpado por la fuga de Derek y habían ofrecido una compensación que Dominic rechazó. «Quédense con su dinero», les dijo. «Solo recuerden que Emma Clark está fuera de sus límites para siempre». Ellos aceptaron. No habían tenido otra opción. Isabella había regresado a Milán, pero no sin antes hacer una última visita en la que me miró con algo que podría haber sido respeto. «Eres más fuerte de lo que pensaba», me dijo. «Quizás puedas manejarlo después de todo». Yo seguía sin estar segura de poder hacerlo, pero lo estaba intentando. «Mamá, sí, es maravillosa», dijo Dominic, pasando al inglés. «Sí, lo digo en serio. No, no me estoy precipitando». Hizo una pausa, escuchó y luego se rió. «Está bien, en Navidad. Puedes conocerla en Navidad». «Tamo». Terminó la llamada y se volvió para encontrarme mirando desde la puerta. «Tu madre quiere conocerme. Mi madre quiere saber cuándo voy a convertirte en una mujer honesta». Se acercó a mí y me abrazó. Le dije que nos estamos tomando nuestro tiempo, que ambos nos hemos ganado el derecho a resolver esto a nuestro propio ritmo. ¿Y qué dijo ella? Que soy un idiota si dejo que te escapes. Me besó en la frente. No se equivoca. Lo miré. Este hombre complicado, peligroso y devoto que había puesto mi vida patas arriba. No voy a ir a ninguna parte. Lo prometo. Lo prometo. Y lo decía en serio. Las pesadillas seguían apareciendo a veces. La cara de Derrick, la pistola, el sonido de los disparos. Pero ahora, cuando me despertaba jadeando, Dominic estaba allí, sólido y real, anclándome al presente. Había dejado de huir, había dejado de esconderme. Ahora tenía un nuevo nombre. No era Emma Clark ni Sarah Mitchell, sino simplemente Emma Salvatore en los rumores que nos seguían por la alta sociedad. No estábamos casados, ni siquiera comprometidos. Pero en todo lo que importaba, yo era suya y él era mío. «¿En qué piensas?», me preguntó, levantándome la barbilla para mirarme a los ojos. Hace 3 meses, era una camarera de cócteles perseguida por mi exnovio y la mafia rusa. Y ahora estoy en una mansión multimillonaria, siendo besada por un hombre que, literalmente, mató por mí. ¿Cambiarías algo? La pregunta era seria, vulnerable. Si pudieras volver atrás sabiendo todo, ¿cambiarías algo? Lo pensé de verdad. Pensé en el miedo, la violencia, la forma en que Dominic se había introducido en mi vida con la sutileza de un huracán. Pensé en el control que ejercía, la posesividad, la forma en que me había convertido en suya sin pedir permiso. Pensé en quién había sido, destrozada, huyendo, con miedo a existir, y en quién era ahora, más fuerte,
protegida, amada con una intensidad que aún me dejaba sin aliento. No, dije finalmente, no cambiaría nada. Su sonrisa era brillante, juvenil, todo lo contrario a su peligrosa reputación. Bien, porque tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era una caja de anillos, era más larga y plana. Dentro había una llave, de platino, con unas palabras grabadas en italiano. ¿Qué dice?, pregunté. Leí a casa. Mi hogar es tu hogar. Cogió la llave y la puso en mi palma. Esto no es una propuesta, Emma. No te voy a presionar para que hagas algo para lo que no estás preparada, pero es una promesa. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo, durante todo el tiempo que quieras. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Dominic, tú también me salvaste. ¿Sabes? Su voz seguía con la rutina, construyendo un imperio sin nadie con quien compartirlo. Entonces te vi, invisible para todos los demás, pero brillando como una estrella para mí. Y supe que ibas a cambiarlo todo. Yo no hice nada. Tú existías. Lo dijo con sencillez. Has sobrevivido. Luchaste cuando tenías todas las razones para rendirte. Eres la persona más fuerte que conozco, Emma, y me siento honrado de que hayas decidido dejar de huir conmigo. Me puse de puntillas y lo besé con todo mi ser. Gratitud, amor, promesa. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. Entonces, dije, tocando la llave con los dedos, ¿significa esto que por fin puedo reorganizar tus horribles muebles? Su risa resonó en la cocina, cálida y viva. Puedes quemarlo todo si quieres, siempre y cuando te quedes. Trato hecho. Nos quedamos allí, bajo la luz del sol, dos personas rotas que habían encontrado la plenitud el uno en el otro. Y me di cuenta de algo. La libertad no consistía en huir. No consistía en esconderse, cambiar de nombre o permanecer invisible. La libertad era elegir a quién te entregabas, en quién confiabas tus cicatrices, tus secretos y tu corazón. Yo había elegido a Dominic, y por aterrador, complicado y posesivo que fuera, él me había elegido a mí. Eso era suficiente. Eso lo era todo. Afuera la ciudad se extendía, llena de peligros, posibilidades y sombras que ya no tenían poder sobre mí, porque ya no huía. Estaba en casa.